Puedes concebir la imagen de una mujer despojada de su herencia, una viuda que, con las últimas monedas que le quedan, se aventura a comprar una ruina en el paraje más temido de toda la comarca. Se rumoreaba con un escalofrío que aquel suelo estaba maldecido, que nadie que se atreviera a establecerse allí regresaba, pero lo que Clara descubrió en las profundidades de esa tierra reseca, un secreto enterrado bajo décadas de olvido, lo trastocó todo. La verdad que está a punto de desenterrarse, te golpeará con una fuerza inusitada y te hará cuestionar qué tan lejos llegarías por proteger a tu linaje. ¿Alguna vez has sentido la mordida del mundo al arrancarte el suelo bajo los pies, dejándote solo con el áspero aliento de lo que alguna vez fue? Para Clara, madre de Luis y Sofía, y viuda a los 32 años, aquella sensación era tan palpable como el polvo caliente que ahora se adhería a su piel y a su garganta, marcando el único camino que le quedaba por recorrer. La crónica que estás a punto de sumergir en tu alma no es una fantasía de redención. Es el relato crudo y profundamente humano de una mujer que lo perdió todo en los campos de Jalisco, durante una época donde las promesas de prosperidad se rompían como cristal y las propiedades se decidían a punta de pistola. Su desesperada travesía la llevó a adquirir la única propiedad que su escaso peculio podía costear, una choza de adobe carcomida por el sol y el tiempo, en las faldas del Cañón del Silencio, un lugar del que todos huían, susurrando leyendas de mineros desaparecidos y penas eternas que resonaban con el viento. Sin embargo, el secreto que Clara desenterró bajo aquellas paredes de barro y soledad no solo reescribió su destino y el de sus hijos, sino que reveló una verdad sobre la historia local que cambiaría para siempre el sentido de comunidad. Antes de que el eco de esta historia se apodere de ti, me gustaría invitarte a compartir en los comentarios cuál ha sido ese momento de tu vida donde la necesidad se convirtió en tu arma más poderosa. Tu experiencia, la fuerza que encontraste cuando creíste no tener nada, podría ser esa ráfaga de aire fresco que alguien más necesita para seguir luchando. Y si historias como esta, que exploran la increíble resistencia del espíritu humano y su capacidad para transformar la adversidad, resuenan en ti y te recuerdan de dónde viene tu propia fuerza, te invito a suscribirte a este canal y unirte a nuestra comunidad. Aquí desenterramos crónicas que demuestran que la verdadera riqueza nunca es material, sino un pacto silencioso de la voluntad. La mañana de la expulsión no trajo consigo el dulce aroma del café tostado que tanto amaba, sino el hedor amargo de la traición y el moho. Don Genaro, su suegro, un varón del agave cuya corpulencia solo era equiparable a su insaciable avaricia, se plantó en el umbral de la pequeña hacienda que su hijo le había prometido a Clara. Sus ojos, dos cuentas de obsidiana inexpresivas, recorrieron a Clara con un desprecio tan frío que parecía congelar el aire, deteniéndose apenas en los rostros asustados de sus nietos, Luis, de 6 años, y la pequeña Sofía, de 4. Clara, aferrada al rebozo oscuro que aún guardaba el luto por su esposo, muerto hacía un año en una emboscada por una disputa de derechos mineros, sintió cómo el último pilar de su vida se desmoronaba con un crujido sordo. «La tierra jamás entenderá de viudas», gruñó don Genaro, su voz rasposa como la piel de un lagarto. «Mi hijo, en su debilidad, te la dejó en un papel sin valor legal, pero una mujer sola, sin un hombre que la defienda, no puede manejar estas plantaciones. Es por el bien de los niños que yo tomo las riendas y los papeles». Clara sabía que aquello era una mentira envuelta en una falsa piedad. Don Genaro codiciaba las tierras por la promesa de vetas de mineral de cobre en los linderos, y la muerte de su propio hijo había sido la llave que esperaba para reclamarlo todo. La expulsión fue brutal, despojada de toda dignidad. A Clara solo se le permitió llevarse una muda de ropa para ella y sus hijos y una pequeña caja de cedro donde guardaba las cartas de amor de su difunto esposo y la medalla de bautizo de los pequeños. Observó cómo los capataces de su suegro, con botas rechinantes, sacaban los pocos muebles que ella y su esposo habían construido con sus propias manos. La cuna donde había dormido Sofía, la mesa donde Luis aprendía a contar, la alacena que olía a pan fresco. Cada objeto arrancado era un dolor agudo que se clavaba más hondo en su alma.
Luis, con una madurez que ningún niño de su edad debería cargar, se mantuvo estoico, sus pequeños puños apretados y sus ojos fijos en el rostro de su abuelo, imprimiendo a fuego la imagen de la injusticia. Sofía, en cambio, lloraba desconsoladamente, no por los juguetes, sino porque no lograba comprender por qué el abuelo que antes le traía dulces, ahora les gritaba y los echaba de la única casa que conocían. «Hay un camión que va al pueblo de Santa Rita al amanecer», sentenció don Genaro dándoles la espalda. «Allí el ayuntamiento está rematando lotes baldíos y ruinas que nadie quiere. Quizás una mujer tan astuta como tú encuentre un lugar adecuado entre la basura. Ahora, fuera de mi vista». Clara abrazó a sus hijos, su cuerpo temblando de una mezcla de rabia congelada y puro terror, y juró en el silencio que su fortaleza no estaba en la tierra que le habían robado, sino en las dos pequeñas manos que se aferraban a las suyas. El viaje a Santa Rita fue un descenso silencioso hacia un infierno de polvo. Subidos en la parte trasera de un camión destartalado que rechinaba como un alma en pena, Clara y sus hijos se acurrucaron bajo una manta raída mientras el sol del altiplano comenzaba a castigar la tierra. El paisaje, una extensión infinita de ocres y grises, salpicada por cactus estoicos, parecía un reflejo del vacío abrasador que sentía en su interior. Luis no articuló palabra durante todo el trayecto, su mirada fija en la distancia, procesando una herida demasiado profunda para sus cortos años. Sofía, agotada por el llanto, se durmió en el regazo de su madre, su respiración entrecortada interrumpida por pequeños sollozos. Clara, mientras tanto, repasaba mentalmente sus escasas posesiones, el dinero que su esposo le había dejado cosido en el forro de su falda, apenas unas cuantas monedas de plata que había guardado para una emergencia. Nunca imaginó que la emergencia sería la indigencia total. El conductor, un hombre anciano con el rostro surcado por 1000 arrugas, les había advertido en voz baja que Santa Rita no era lugar para una mujer sola con niños. «La necesidad ha vuelto a los hombres duros, señora», le dijo, «y la única ley es la del que tiene más plata». Cada kilómetro recorrido era una estrofa más en la elegía de su vida pasada, y el futuro se dibujaba como un lienzo en blanco manchado por el miedo y la incertidumbre. Santa Rita era un pueblo febril, atrapado entre la decadencia de las viejas minas abandonadas y la promesa incumplida de la reforma agraria. Sus calles sin pavimentar levantaban nubes de polvo fino y rojo que se pegaban a la piel y a la garganta. Sus casas de adobe, con la pintura descascarándose, parecían observar al recién llegado con ojos vacíos y desconfiados. Clara encontró una habitación mísera en una pensión regenteada por doña Juana, una matrona de mirada severa, pero corazón tan grande como su cocina, que le permitió quedarse a cambio de la promesa de pago y algunas horas de trabajo lavando ropa ajena. Fue Juana quien le habló de la subasta de propiedades del gobierno, un evento semanal donde se remataban los restos del naufragio de otras familias. La mayoría son terrenos baldíos o casas en ruinas, le explicó mientras retorcía una sábana. Pero a veces, si el destino te sonríe, encuentras algo que vale la pena. Aunque ten cuidado, los buitres siempre están al acecho en esos remates. Esa noche, Clara no durmió. Mientras sus hijos yacían a su lado, escuchaba los sonidos del pueblo, el ladrido lejano de un perro, el crujido de la madera vieja de la pensión y los gritos ahogados de alguna disputa. Cada sonido era un recordatorio de su profunda vulnerabilidad, pero también avivaba una llama helada de determinación en su pecho. No se dejaría vencer. Por Luis y por Sofía encontraría un techo, un lugar al que poder llamar hogar, sin importar cuán humilde fuera. La subasta se llevaba a cabo en la plaza principal, frente a la descolorida fachada del Palacio Municipal. Un hombre delgado y engominado que se hacía llamar el licenciado Gómez pregonaba las ofertas desde una tarima improvisada. El aire estaba pesado, cargado de tensión y del olor a sudor rancio y tabaco barato. Clara, con Sofía de la mano y Luis pegado a su falda, se mantuvo al margen, observando cómo se vendían lotes polvorientos y casas a medio caer por sumas que, aunque modestas para los hacendados presentes, eran una fortuna para ella. Vio cómo un terreno con un socavón lleno de basura era vendido por el doble de todo el dinero que poseía. La desesperación comenzó a apretarle el pecho como una mano fría.
Cuando ya había perdido casi toda esperanza, Gómez anunció la última propiedad del día. «Y ahora, señoras y señores, algo especial», dijo con una sonrisa burlona. «Una choza de adobe con 2 hectáreas de terreno en las profundidades del Cañón del Silencio». Un murmullo recorrió a la multitud. Un hombre se santiguó. Otro escupió al suelo con desdén. «La choza del hechicero», gritó alguien desde el fondo. Nadie en su sano juicio compraría esa tumba. Clara sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero también una extraña e incontrolable curiosidad. La propiedad estaba tan estigmatizada que quizás, solo quizás, estaría a su alcance. El licenciado Gómez se aclaró la garganta, incómodo por el silencio sepulcral que había caído sobre la plaza. Bueno, como decía, la ley es la ley, y toda propiedad debe ser ofrecida. Continuó intentando recuperar su aire de suficiencia. La choza perteneció al viejo Lázaro, al que muchos llamaban el hechicero. Murió hace más de una década sin dejar heredero. Dicen que el lugar guarda malas energías, que la tierra está salada por la sangre de los que allí padecieron. Un hombre corpulento cerca del estrado añadió con voz cavernosa: «No es sangre, son almas. Almas de mineros que Lázaro atrapó con sus conjuros. Por las noches se oyen lamentos que te congelan la sangre». Clara ignoró los murmullos y el miedo que intentaban sembrar. Dio un paso al frente, su pequeña figura abriéndose paso entre la multitud que la miraba con una mezcla de lástima y fascinación macabra. «¿Cuál es la oferta inicial?», preguntó su voz, aunque temblorosa. Sonó con una claridad que sorprendió a todos, incluido a ella misma. Gómez la miró parpadeando. «Señora, tal vez no ha escuchado bien. El cañón no es lugar para...» Pero Clara lo interrumpió, su mirada firme. «El precio». El hombre suspiró derrotado. «100 pesos de plata», dijo casi en un susurro. «Ofrezco 100 pesos», declaró Clara, y el sonido de su propia voz pareció retumbar en el silencio absoluto que se apoderó de la plaza. La multitud la observaba ahora con la misma intensidad con la que se mira a alguien caminar voluntariamente hacia el borde de un precipicio. Un anciano de sombrero raído se acercó, tocándole suavemente el brazo. «Jovencita, recapacite», le suplicó. «Usted no es de por aquí, no conoce las historias. En ese cañón se perdieron peones y buscadores de mineral en tiempos de la Revolución. Dicen que Lázaro no era hechicero, sino un hombre que encontró un filón y lo protegió con locura y con la sangre de otros. Nadie que ha intentado habitar esa choza ha durado más de un invierno. Se van o simplemente desaparecen». Clara apreció la genuina preocupación en los ojos del hombre, pero su realidad era más aterradora que cualquier fantasma. «Le agradezco su consejo, señor», respondió con dignidad. «Pero mis hijos y yo necesitamos un techo y es lo único que puedo pagar». Gómez en la tarima carraspeó. «100 pesos a la una». «¿Nadie más?», preguntó sin ninguna expectativa. «100 pesos a las 2». El mazo cayó con un golpe sordo que pareció sellar su destino. «Vendida a la señora». La gente comenzó a dispersarse, sacudiendo la cabeza como si hubieran presenciado un mal augurio. Clara subió a la tarima con el corazón martilleándole en el pecho, mientras Luis y Sofía se aferraban a su falda, sintiendo la extraña tensión en el aire. «Su nombre completo para el acta, por favor», pidió Gómez con la desgana de un funcionario que tramita un certificado de defunción. «Clara Ramírez de Valderrama», respondió ella. Un nuevo murmullo, esta vez más informado y cargado de chismes, recorrió a los pocos que quedaban. Valderrama, el apellido de don Genaro, el cacique que dominaba las tierras al norte. Ahora todo encajaba. La viuda despojada, la desesperación, la compra de una propiedad maldita, era la comidilla perfecta para las próximas semanas. El licenciado le entregó los papeles con la punta de los dedos como si quemaran. «Que Dios la acompañe, señora, y a sus hijos», dijo, y por primera vez su tono burlón fue reemplazado por una sombra de genuina piedad. Clara tomó el documento, que se sentía a la vez como un ancla y un salvavidas, y sin mirar atrás se abrió paso entre las miradas curiosas. Tenía una casa, era una ruina, pero era suya, y ahora comenzaba la verdadera batalla, convertirla en un hogar. Cuando Clara regresó a la pensión con el título de propiedad en la mano, un papel frágil que representaba su única y desesperada apuesta,
Sus hijos la recibieron con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Tenemos una casa, mamá?, preguntó Luis, su voz apenas un susurro, como si temiera que la respuesta pudiera romperse. ¿Es grande? ¿Hay flores?, añadió Sofía, con la inocencia intacta de quien aún no comprende la magnitud de su desgracia. Clara se arrodilló para estar a su altura, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Sí, mis amores, compramos nuestro nuevo hogar. No es grande, pero la haremos la más bonita de todas. Juntos la llenaremos de flores y de risas. Ya lo verán. Los abrazó con fuerza, inhalando el aroma de sus cabellos, un ancla en medio de la tormenta de miedo que rugía en su interior. Sabía que les estaba prometiendo un sueño construido sobre los cimientos de una pesadilla, pero en ese momento, su fe en la capacidad de transformar el dolor en un hogar era el único tesoro que realmente poseía. Doña Juana, sin embargo, no compartió su frágil optimismo. Cuando supo la ubicación de la propiedad, la mujer dejó caer la pila de sábanas que llevaba y su rostro se tornó pálido como la cera. «El cañón del silencio», exclamó su voz, cargada de un pavor genuino. «Señora Clara, con todo respeto, ha cometido usted una locura. No puede llevar a esas criaturas a ese matadero». La severidad habitual de doña Juana había sido reemplazada por una urgencia casi maternal. Ese lugar no está abandonado, está habitado por el peso de lo que no se terminó. Cuentan que el viejo Lázaro pactó con fuerzas oscuras para proteger su secreto y que su espíritu aún vigila el cañón, arrastrando a las profundidades a cualquiera que se atreva a perturbar su descanso. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. «Doña Juana, es el único lugar que mi dinero pudo comprar. No creo en pactos ni en espíritus, creo en la necesidad y en la protección de Dios». La anciana negó con la cabeza, sus ojos llenos de una tristeza profunda. «Dios no pone un pie en ese cañón, hija», susurró con la certeza de una profecía. «Ni el sol se atreve a reclamar lo que ya tiene dueño allí abajo». La advertencia quedó flotando en el aire pesado de la lavandería, tan tangible como el vapor que se escapaba de las tinas. Al día siguiente, encontrar a alguien que los llevara a la propiedad resultó ser una odisea. La sola mención del cañón del silencio era suficiente para que los camioneros se negaran en redondo, persignándose y ofreciendo excusas inverosímiles. Finalmente, un hombre llamado Rogelio, un mestizo de mirada cansada y una necesidad tan grande como la de Clara, aceptó llevarlos. Cobró el cuádruple de la tarifa normal, con una condición innegociable. «Yo la llevo hasta la boca del cañón, señora», dijo sin mirarla a los ojos. «Pero de ahí no paso. Dejo sus cosas en el sendero y regreso antes de que el sol empiece a bajar». El viaje duró medio día. Dejaron atrás las calles polvorientas de Santa Rita y se adentraron en un camino de tierra que serpenteaba hacia las sierras. El terreno se volvió más agreste, la vegetación más espinosa y salvaje. El aire se enrareció, cargado de un silencio pesado que ni el canto de los pájaros se atrevía a romper. «Mamá, tengo miedo», susurró Sofía, escondiendo su rostro en el regazo de Clara. «No temas, mi vida», le respondió, aunque su propio corazón latía con una fuerza desbocada. «Ya casi llegamos a casa». Cuando por fin llegaron, Clara tuvo que reprimir un grito de consternación. El camino terminaba abruptamente en el borde de un cañón profundo y rocoso. Abajo, un sendero apenas visible serpenteaba entre peñascos y una vegetación reseca y espinosa. «Ahí es», dijo Rogelio, señalando con el mentón hacia la grieta en la tierra, sin atreverse a bajar del camión. «La choza está al fondo siguiendo ese sendero. Que tengan suerte». Sin decir más, arrojó sus escasos bultos al suelo, dio media vuelta y fustigó a su mula, desapareciendo en una nube de polvo y dejando a la pequeña familia en un silencio tan profundo que dolía en los oídos. El aire era pesado, caliente, y el único sonido era el zumbido de los insectos y el siseo del viento entre las rocas. Clara miró a sus hijos, sus rostros pálidos de miedo y agotamiento, y luego observó el descenso traicionero. No había vuelta atrás. Tomando un respiro que se sintió como tragar vidrios rotos, agarró las manos de sus hijos. «Vamos», dijo con una firmeza que no sentía. «Nuestro hogar nos espera allá abajo». El descenso al cañón
Fue una prueba de resistencia y valor. El sendero era más una sugerencia que un camino, cubierto de piedras sueltas que rodaban bajo sus pies y amenazaban con enviarlos al fondo. Clara iba adelante, usando un viejo cuchillo de cocina para cortar las ramas de mezquite y huizache que les cerraban el paso, sus manos ya arañadas y sangrantes. Luis, asumiendo su rol de hombrecito, ayudaba a su hermana menor, guiándola por los tramos más difíciles, mientras Sofía tropezaba y lloriqueaba en silencio, demasiado asustada para gritar. El sol caía a plomo sobre ellos, y el calor que emanaba de las rocas era sofocante, con el olor a tierra seca quemada. Más de una vez, el sonido de una serpiente de cascabel los hizo detenerse en seco, con el corazón en un puño, esperando inmóviles hasta que el peligro pasara. Cuando por fin llegaron al fondo, se encontraron con un nuevo obstáculo, un arroyo seco pero profundo que cortaba el camino. Un puente improvisado con 2 troncos y unas cuantas tablas podridas era la única forma de cruzar. Las tablas, blanqueadas y agrietadas por el sol, se movían y gemían con cada ráfaga de viento. La travesía del puente fue un acto de fe ciega. Uno a la vez, ordenó Clara, su voz un hilo tenso. Luis, tú primero, písalo despacio, no mires abajo. El niño, pálido pero obediente, cruzó lentamente, sus nudillos blancos de tanto apretar las cuerdas deshilachadas que servían de pasamanos. Luego fue el turno de Sofía, a quien Clara tuvo que llevar prácticamente en brazos, sus pequeños pies resbalando sobre la madera inestable. Cuando finalmente estuvieron los 3 al otro lado, exhaustos y temblorosos, avanzaron los últimos metros y entonces la vieron. La choza era una visión sacada de una pesadilla. Era mucho peor de lo que había imaginado. Las paredes de adobe estaban agrietadas y desmoronadas en varias partes, como si la tierra misma se hubiese cansado de sostenerlas. El techo de palma y carrizo se había hundido en el centro, creando un boquete oscuro que miraba al cielo como un ojo ciego. Era una herida abierta en la tierra. La única puerta colgaba de una sola bisagra de cuero, y la maleza había crecido tanto que casi la devoraba por completo. Era la imagen misma de la derrota, del abandono absoluto. El frágil valor que Luis había mostrado se hizo añicos. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Sofía, por su parte, rompió a llorar abiertamente, un llanto lastimero que se clavó en el corazón de Clara. «No quiero, mamá. Quiero irme de aquí», sollozaba, aferrándose a la falda de su madre. Clara sintió que sus propias rodillas flaqueaban. El peso de la desesperanza era casi físico, una roca aplastándole el pecho. Por un instante, la advertencia de doña Juana resonó en su mente. Un matadero. Pero entonces miró los rostros de sus hijos, su único y verdadero tesoro, y supo que no podía rendirse. Se arrodilló en el polvo, atrayéndolos hacia ella en un abrazo protector. «Escúchenme», les dijo, su voz recuperando la fuerza. «Sé que ahora parece horrible, pero ¿saben qué veo yo? Veo paredes de tierra, la misma tierra que nos da el maíz y los frijoles. Veo un techo que podemos tejer de nuevo con las palmas del arroyo. Veo un lugar donde nadie podrá volver a echarnos nunca. Esto no es una ruina, mis niños, es una semilla, y con nuestras manos y nuestro amor la vamos a hacer florecer en el hogar más fuerte y bonito de todo el desierto». Sus palabras, cargadas de una fe que ella misma luchaba por sostener, parecieron tener un efecto casi mágico en los niños. Luis se secó las lágrimas con el dorso de su mano sucia y asintió, su pequeña mandíbula apretada con una nueva determinación. Sofía, aunque todavía aferrada a su madre, dejó de llorar y miró la ruinosa choza con ojos curiosos, como si de verdad intentara ver la semilla de la que hablaba su madre. Entraron con una cautela que rayaba en lo reverencial, como si estuvieran profanando una tumba. El interior era aún más desolador que el exterior. Un olor a tierra húmeda y a tiempo estancado los golpeó, y el aire era tan denso que parecía poder masticarse. Las telarañas eran tan gruesas y viejas que parecían sudarios grises colgando del techo y las esquinas, moviéndose lánguidamente con la corriente de aire que entraba por las grietas. El piso de tierra apisonada estaba lleno de agujeros y montículos, evidencia de que pequeños animales habían hecho de él su hogar durante años. En el centro de la única habitación, sin embargo,
Había un elemento que parecía desafiar el abandono, un fogón de piedra, ennegrecido por el hollín, pero cuya estructura se mantenía sólida y robusta. Era un corazón de piedra en un cuerpo de barro moribundo, y Clara se aferró a su imagen como un náufrago a una tabla. «Muy bien», dijo, su voz resonando extrañamente en el silencio cargado. «Lo primero es barrer la tristeza y dejar que entre la luz». Su tono era animado, casi festivo, una actuación para sus hijos y para sí misma. «Luis, ayúdame a quitar estas ramas secas. Sofía, mi amor, recoge todas las hojas secas que puedas de afuera. Las necesitaremos para empezar el fuego». Y así, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja y púrpura las paredes del cañón, la pequeña familia se puso a trabajar. Con una rama grande como escoba improvisada, barrieron años de polvo y excrementos de animales, creando una nube que los hacía toser, pero que se sentía como una limpieza del alma. Despejaron un rincón, el que parecía más protegido, y Clara extendió la única manta que tenían sobre el suelo. Luis, con una seriedad impropia de su edad, apiló las pocas pertenencias que habían traído. Trabajaron hasta que los últimos rayos de luz se desvanecieron, dejando la choza sumida en una penumbra que pronto se convirtió en oscuridad total. Cuando la noche cayó sobre el cañón, el lugar se transformó en un escenario para todos los miedos primordiales. Los sonidos diurnos, ya de por sí inquietantes, se volvieron monstruos en la oscuridad. El aullido del viento entre las rocas sonaba como el lamento de un alma en pena. El crujido de una rama seca, bajo el peso de un animal nocturno, era como el paso de un intruso. Un chapoteo lejano en el arroyo seco hacía volar la imaginación hacia criaturas desconocidas. Clara encendió un pequeño fuego en el hogar de piedra, y las llamas danzantes arrojaron sombras grotescas sobre las paredes agrietadas. Los niños se acurrucaron junto a ella, sus pequeños cuerpos temblando a pesar del calor del fuego. «Mamá», susurró Luis, sus ojos fijos en la negrura del boquete de la puerta. «Hay fantasmas aquí». Clara lo abrazó con más fuerza, su mano instintivamente buscando el mango del cuchillo de cocina. «No, mi vida», mintió, intentando que su voz sonara calmada. «Son solo los sonidos del campo por la noche». Pero ella también escuchaba, su oído agudizado por el miedo intentando descifrar cada susurro, cada chasquido, y fue entonces cuando lo oyeron. No era el viento, ni un animal, era un sonido diferente, sordo y rítmico, que venía de debajo de sus propios pies. Toc, toc, toc. Un golpeteo lento, deliberado, como si alguien estuviera golpeando madera desde las profundidades de la tierra. Los niños contuvieron la respiración, sus ojos abiertos de par en par por el terror. Clara se puso de pie de un salto, con el cuchillo en alto, su corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en sus sienes. Toc, toc, toc. «¿Quién anda ahí?», gritó, su voz quebrándose. El único sonido que le respondió fue el crepitar del fuego, luego un silencio tenso, y de repente el sonido de algo raspando, como una piedra pesada siendo arrastrada bajo el suelo. Una de las grandes losas de piedra que formaban la base del fogón vibró ligeramente, apenas perceptible, pero lo suficiente para confirmar que la fuente del ruido estaba directamente debajo de ellos. «Quédense detrás de mí», ordenó Clara, su voz un susurro ronco pero lleno de autoridad. Empujó a sus hijos hacia el rincón más alejado del fogón, creando una barrera con su propio cuerpo. La losa de piedra se movió una vez más, un ligero rechinido que pareció el quejido de la tierra misma, y luego el silencio regresó, más pesado y ominoso que antes. Clara esperó con el cuchillo aferrado en su mano sudorosa, cada músculo tenso, preparada para atacar a cualquier cosa que emergiera de las profundidades, pero no salió nada, solo la oscuridad inmóvil y el silencio. La curiosidad, avivada por la más pura desesperación, comenzó a ganarle la batalla al miedo. ¿Qué era peor? ¿Enfrentarse a un fantasma o vivir con la incertidumbre de haber traído a sus hijos a un lugar que los destruiría lentamente? Sabía que no podría dormir, que no podría encontrar paz hasta saber qué se ocultaba debajo de su nuevo y precario hogar. «Mamá, no lo hagas», suplicó Luis, su voz temblando. «Es el hechicero». Clara se giró y le dedicó una mirada que era a la vez tierna y feroz.
El único hechicero que existe es el hambre, hijo, y a ese sí le tengo miedo. Con una determinación nacida del abismo, se acercó a la losa. Era una gran piedra de río, lisa y oscura, encajada perfectamente en el suelo de tierra. Usando la punta de su cuchillo, comenzó a escarbar la tierra compactada alrededor de los bordes. Luego, metiendo los dedos en la grieta que había creado, tiró con todas sus fuerzas. La piedra no se movió. Gruñendo por el esfuerzo, apoyó la espalda contra la pared del fogón y empujó con las piernas. La losa se arrastró unos centímetros, produciendo un sonido áspero y profundo que le erizó la piel. Volvió a empujar una y otra vez hasta que hubo abierto un hueco oscuro y rectangular en el suelo. El olor que emanó de la abertura era el de tierra mojada y aire que no había visto la luz en décadas. Tomando una de las ramas más gruesas que ardían en el fuego, creó una antorcha improvisada y se asomó al agujero. La luz parpadeante de su tizón reveló unos toscos escalones tallados directamente en la tierra y la roca, que descendían hacia una negrura absoluta. Sabía que era una locura, pero algo la impulsaba, una fuerza más allá de la razón. Tenía que saber. «Quédense aquí, no se muevan por nada del mundo», les dijo a sus hijos antes de comenzar el descenso. Los escalones eran húmedos y resbaladizos. El aire se volvía más frío y denso con cada paso, y su antorcha proyectaba sombras danzantes y monstruosas sobre las paredes de tierra compacta. La escalera terminaba en una pequeña cámara subterránea, no más grande que un armario. No era una cueva natural. Las paredes mostraban las marcas de herramientas, evidencia de un trabajo arduo y secreto. En el centro de la estancia, sobre una roca plana que servía de mesa, había una pequeña caja de madera reforzada con tiras de hierro oxidado. El corazón de Clara latía con una fuerza desbocada. Con manos temblorosas, colocó la antorcha en una grieta de la pared y se acercó a la caja. No tenía cerradura, pero estaba sellada con una gruesa capa de cera de abeja endurecida. Usando su cuchillo, rompió el sello y levantó la tapa. Dentro, protegido por una tela encerada, no había oro ni joyas que cegaran, sino algo que en ese momento le pareció mucho más valioso y peligroso. Un fajo de cartas amarillentas atadas con un cordón de cuero y un mapa dibujado en un trozo de piel de venado. Con un nudo en la garganta, desató el cordón y tomó la primera carta. La caligrafía era tosca, la de un hombre que había aprendido a escribir a duras penas, y la tinta se había desvanecido con el tiempo. La primera página tenía una fecha de mayo de 1914, y las primeras palabras le helaron la sangre. «Mi nombre es Lázaro Mendoza, y no soy hechicero. Soy un hombre muerto que se niega a morir. Escribo esto para que la verdad no se pudra conmigo en esta tierra. El tesoro que guardo no es fruto de la avaricia, sino de la traición. Era el pago para la división del norte, oro robado a los federales para alimentar la revolución. Pero la serpiente de la codicia envenenó a nuestro capitán, y la sangre de hermanos regó este suelo antes de que el oro pudiera comprar un solo fusil. Ahora el tesoro está manchado y yo soy su carcelero». Clara sintió que el aire le faltaba. Justo en ese instante, la voz aterrorizada de Luis la llamó desde arriba. «Mamá, sube, por favor». La realidad la golpeó como una bofetada. Subió corriendo, con el fajo de cartas apretado contra su pecho, su mente un torbellino de miedo y revelaciones. No había encontrado el fantasma de un brujo, sino el eco muy real de la sangre y la guerra. Cuando Clara emergió del agujero, cubierta de tierra y con una mirada febril en los ojos, los niños corrieron a abrazarla, aliviados de verla sana y salva. «¿Qué había abajo, mamá?», preguntó Sofía, su vocecita aún temblorosa. Clara los estrechó con una fuerza que casi les corta la respiración. «Nada de importancia, mis vidas», mintió, la primera de muchas mentiras necesarias para protegerlos. «Solo era una bodega vieja, un sótano para guardar conservas. Mañana mismo cerraremos ese hoyo para que nada vuelva a asustarnos». Pero, por supuesto, no lo cerró. Esa noche, mientras sus hijos dormían el sueño profundo de los inocentes, acurrucados bajo la manta, Clara no pegó ojo. Se sentó junto a las brasas moribundas del fogón, con el fajo de cartas escondido en su regazo, y sintió cómo el miedo que la había paralizado se transformaba en algo más denso y peligroso: el conocimiento. El cañón no estaba embrujado por fantasmas,
sino por la memoria palpable de la violencia humana. Los lamentos que la gente del pueblo creía oír no eran de espectros, sino el eco eterno de la traición y la sangre derramada por un tesoro maldito. Se dio cuenta de que había comprado más que una choza en ruinas. Había adquirido un secreto que podía ser su salvación o su tumba. En los días que siguieron, mientras luchaba por hacer la choza remotamente habitable, Clara estudiaba las cartas y el mapa en secreto, cada noche, a la luz de una vela que se consumía demasiado rápido. La historia que Lázaro contaba en sus escritos era a la vez fascinante y aterradora. Había sido un joven idealista que se unió a la causa revolucionaria, creyendo en la tierra y la libertad. Su pelotón, liderado por un capitán carismático pero cruel llamado Coronado, logró interceptar un cargamento de oro federal, pero en el viaje de regreso, la codicia consumió a Coronado, quien, con la ayuda de un par de secuaces, masacró a sus propios hombres en aquel mismo cañón para quedarse con el botín. Lázaro, malherido y dado por muerto, fue el único superviviente. Consiguió esconder el pesado cofre con el oro antes de que Coronado pudiera encontrarlo, y dedicó el resto de su vida a protegerlo, alimentando la leyenda del hechicero y sus maldiciones para mantener a raya a los curiosos y a los fantasmas de sus compañeros caídos. El mapa estaba lleno de pistas crípticas, referencias a formaciones rocosas y árboles centenarios. Bajo la sombra del gigante que llora sangre, decía una línea, donde la cara del viejo mira al norte. El trabajo para sobrevivir era brutal y no dejaba mucho tiempo para cazar tesoros. Con la ayuda de Luis, Clara dedicó semanas a reparar el techo, tejiendo nuevas palmas y reforzando la estructura con ramas de mezquite. Aprendieron a hacer adobe, mezclando el barro del cañón con paja seca, y pasaban horas bajo el sol abrasador tapando las grietas de las paredes, sus manos y pies cubiertos de una costra de lodo. Sofía, a su manera, también contribuía recogiendo leña seca y aprendiendo a identificar las pocas plantas comestibles que crecían en la zona. Descubrieron un pequeño manantial escondido en una grieta de las rocas, un hilo de agua limpia y fresca que se sentía como un auténtico milagro en esa tierra reseca. Clara notó con un escalofrío que el manantial estaba flanqueado por dos peñascos que desde cierto ángulo parecían los colmillos de una serpiente, una de las marcas mencionadas en el mapa de Lázaro. Poco a poco, sin buscarlo activamente, el paisaje comenzaba a revelarle sus secretos, y la vida en el cañón se entrelazaba cada vez más con la peligrosa promesa escondida bajo sus pies. Las semanas se convirtieron en un mes y luego en 2. La vida en el cañón, aunque brutal, comenzó a adquirir una rutina que era casi reconfortante. El miedo a los sonidos nocturnos no desapareció, pero se transformó en una compañía familiar, un recordatorio constante de que debían permanecer alerta. Clara se había vuelto experta en leer el lenguaje del desierto. Sabía qué nubes presagiaban una rara lluvia, qué cantos de pájaros advertían de la presencia de un depredador y qué plantas podían usarse para curar un rasguño o aliviar la fiebre. Había plantado un pequeño huerto con semillas de frijol y calabaza, que había comprado con sus últimas monedas, y cuidaba los brotes con la devoción de una madre. Luis aprendió a poner trampas para conejos y a reconocer rastros de animales. Sofía, por su parte, había perdido el miedo inicial y ahora exploraba los alrededores de la choza con una curiosidad incansable, llenando el aire con sus cantos infantiles que eran como flores de sonido en medio del silencio rocoso. Por las noches, Clara les contaba historias, no de fantasmas, sino de héroes de la revolución, de mujeres valientes y de la magia que se esconde en el trabajo duro y la perseverancia. Estaba construyendo ladrillo a ladrillo no solo una casa, sino una fortaleza de resiliencia para sus hijos. Pero fue en una de esas noches, cuando una paz frágil parecía haberse asentado sobre ellos, que el mundo exterior regresó para reclamarlos. Clara fue despertada no por el aullido del viento, sino por un sonido que le heló la sangre en las venas, el galope de caballos acercándose por el sendero del cañón. No eran los pasos cautelosos de un animal, era el avance deliberado y pesado de varios jinetes. Se levantó de un salto, con el corazón martilleando contra las costillas, y corrió hacia una de las grietas de la pared para espiar. A la luz de la luna llena, vio la silueta de al menos 4 hombres a caballo.
sus sombreros proyectando sombras ominosas. Uno de ellos encendió una antorcha, y la llama danzante reveló sus rostros duros y sus intenciones, que no podían ser buenas. Un terror helado la invadió, un miedo mucho más real y visceral que cualquier leyenda de hechiceros. Los fantasmas no existían, pero los hombres crueles sí, y la crueldad era lo único que conocía de su familia política. «Luis, Sofía, despierten», susurró con una urgencia que no admitía réplica. Los niños se despertaron asustados, sus ojos reflejando la llama de la antorcha que se acercaba. «Rápido a la bodega, ahora». No había tiempo para preguntas. Clara levantó la pesada losa del fogón mientras los niños, temblando, descendían a la oscuridad húmeda del sótano. «No hagan ni un solo ruido, pase lo que pase. ¿Entendido?», les ordenó antes de volver a colocar la piedra en su sitio, arrastrando una vieja caja de madera sobre ella para disimular la unión. Justo a tiempo, la puerta de la choza, que apenas se sostenía, fue arrancada de sus goznes con una violencia estremecedora. Clara se quedó inmóvil en el rincón más oscuro, con su cuchillo de cocina en la mano, su única y patética defensa. A la luz de la antorcha, reconoció al hombre que entró primero. Era Fidel, el capataz de su suegro, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro y una sonrisa perpetuamente cruel. «Vaya, vaya», dijo, su voz resonando en el pequeño espacio. «Parece que la viudita se ha construido un nido de ratas en el culo del mundo». Fidel se paseó por la choza como un coyote en un gallinero, su sombra danzando grotescamente a la luz de la antorcha. Los otros 3 hombres se quedaron cerca de la entrada, sus miradas nerviosas escudriñando las esquinas oscuras como si esperaran que los fantasmas de la leyenda se materializaran. «No te hagas la tonta, Clara», continuó Fidel. Su voz era una mezcla de burla y amenaza. «¿Crees que no sabemos por qué viniste a este agujero? Don Genaro tiene buena memoria, recuerda las viejas historias, las del oro que el mentado hechicero Lázaro escondió. Un tesoro zapatista debe ser una buena cantidad para que una viuda delicada decida vivir entre las víboras y los espantos». El corazón de Clara dio un vuelco. No era solo crueldad, era codicia. Su suegro no la quería muerta. Quería el secreto que ella ni siquiera estaba segura de poseer. Esta revelación, en lugar de aterrorizarla, encendió una chispa de furia fría en su interior. Miró a los hombres que flanqueaban la puerta. Sus bravuconadas no lograban ocultar el sudor en sus sienes, ni la forma en que se estremecían con cada crujido de la noche. Y entonces lo supo. No podía vencerlos con la fuerza, pero quizás podía derrotarlos con su propio miedo. Adoptó una postura extraña, dejando que sus hombros se encorvaran y su mirada se perdiera en un punto más allá de ellos, como si estuviera viendo algo que ellos no podían ver. «No debieron venir», susurró, su voz sonando hueca y extraña. «A él no le gustan las visitas». Fidel soltó una carcajada. «¿A él? ¿Al hechicero muerto?» Clara no le respondió a él. Siguió mirando hacia la oscuridad. «Está enojado. Dice que la tierra tiene sed, que recuerda el sabor de la sangre». Uno de los hombres junto a la puerta dio un paso atrás, persignándose. «Fidel, vámonos. Este lugar apesta a muerte». El capataz lo fulminó con la mirada. «Cierra la boca, cobarde. Es solo una mujer loca». Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. En un movimiento rápido e inesperado, Clara agarró un puñado de hierbas secas que usaba para hacer té y las arrojó al fuego. Las hierbas resinosas y secas estallaron en una nube de humo espeso y acre que llenó la choza al instante, haciendo que todos tosieran y sus ojos lloraran. En medio de la confusión, se deslizó hacia la pared trasera, donde sabía que un par de adobes estaban sueltos. Con un empujón desesperado, abrió un pequeño hueco y se escabulló hacia la negrura de la noche. Cuando Fidel y sus hombres lograron disipar el humo, Clara ya no estaba. La choza se sentía de repente más fría y vacía. «¡Maldita sea, búsquenla!», gritó Fidel furioso. No puede haber ido lejos. Pero afuera, el cañón era un laberinto de rocas y sombras bajo la luz pálida de la luna. Clara, ahora parte de esa oscuridad, se movió con un sigilo que no sabía que poseía, sus pies descalzos encontrando apoyo en las piedras que ya conocía. Se escondió detrás de un enorme peñasco y esperó, escuchando sus voces nerviosas y sus pasos torpes. Entonces,
comenzó su contraataque. Recordó las historias que leía en las cartas de Lázaro. Coronado, susurró en la noche, dejando que el viento llevara su voz. El nombre pareció colgar en el aire. Los hombres se detuvieron en seco. «¿Quién dijo eso?», preguntó uno de ellos, su voz un temblor. Clara recogió una piedra pequeña y la lanzó lejos, hacia su derecha. El sonido de la piedra golpeando la roca en la oscuridad sonó como un disparo. «¡Allá!», gritó uno, y se movieron en esa dirección. Clara se deslizó hacia la izquierda, rodeándolos. La cazada se había convertido en la cazadora. Con el corazón martilleándole en la garganta, Clara se movió por la oscuridad con la agilidad de un animal salvaje en su propio territorio. Los hombres, torpes y ruidosos, eran como bestias ciegas en un terreno que no comprendían. Ella, en cambio, se había convertido en los ojos y oídos del cañón. Se deslizó entre dos rocas gigantes y, ahuecando las manos alrededor de su boca, susurró otro nombre que había memorizado de las cartas de Lázaro, el de otro revolucionario traicionado. «Arturo. ¿Dónde está tu paga, Arturo? Coronado te la robó». Gracias a la acústica natural del desfiladero, su susurro pareció multiplicarse, rebotando en las paredes de piedra y llegando a los hombres desde todas direcciones, como si los propios muertos les hablaran al oído. Uno de los hombres soltó un quejido de pavor y tropezó hacia atrás. «Fidel, yo lo oí. Están aquí las almas de las que hablan en el pueblo». El capataz, aunque visiblemente alterado, intentó mantener su fachada de dureza. «Son trucos, es el viento y esta bruja», gritó. Pero su voz carecía de convicción, y la antorcha temblaba en su mano, delatando su propio miedo. Clara no les dio tiempo a recuperarse. Los condujo con ruidos sutiles, una piedra rodando aquí, una rama quebrada allá, hacia una sección del cañón que ella había aprendido a evitar. Era una ladera empinada cubierta de rocas sueltas y pizarra resbaladiza que Lázaro, en sus cartas, llamaba la Cuesta del Látigo. Desde su escondite, observó cómo los hombres avanzaban con dificultad, sus botas resbalando peligrosamente. Fidel iba a la cabeza, maldiciendo en voz baja, cuando uno de sus hombres, el más joven y asustado, pisó una losa suelta. La roca cedió bajo su peso, y el hombre gritó mientras caía de rodillas, deslizándose varios metros por la pendiente antes de detenerse a centímetros de una caída abrupta. No fue Clara quien lo atacó, sino la propia tierra, el propio terreno traicionero que ella ahora conocía como la palma de su mano. El hombre, aterrorizado y con la pierna sangrando, comenzó a gritar: «Me agarró, algo me agarró del pie, ayúdenme». Ese fue el punto de quiebre. El pánico es más contagioso que cualquier enfermedad, y en la oscuridad del cañón se extendió como la pólvora. «¡Es la maldición! ¡Nos está cobrando la deuda de sangre!», gritó otro de los hombres, dándose la vuelta y echando a correr a trompicones hacia el sendero principal, sin importarle nada más que salvar su propia vida. El otro lo siguió al instante. Fidel se quedó solo por un segundo, con el hombre herido gimiendo a sus pies. La furia en su rostro luchaba contra un terror supersticioso que finalmente lo venció. Ayudó a su hombre a ponerse de pie y, prácticamente arrastrándolo, emprendió la retirada, no sin antes lanzar una última amenaza a la oscuridad que lo había derrotado. «Volveré por ti, Clara, y ni todos los fantasmas del infierno te van a salvar». Clara esperó inmóvil en su escondite, escuchando el sonido frenético de los caballos galopando hasta que el silencio de la noche volvió a reclamar el cañón. Solo entonces se permitió temblar, no de miedo, sino de la pura y abrumadora tensión de haber sobrevivido. Lentamente, como si despertara de un trance, regresó a la choza. La puerta arrancada era un recordatorio brutal de la violencia que había irrumpido en su santuario. Con manos que aún temblaban, movió la caja y levantó la losa de piedra. «Ya pueden salir», susurró. Dos pequeñas figuras emergieron de la oscuridad, sus rostros manchados de lágrimas silenciosas. Los abrazó con una fuerza desesperada. Su alivio era tan inmenso que era casi doloroso. «¿Se fueron, mamá?», preguntó Luis. «Sí, mi vida, se fueron», respondió ella. Pero mientras sostenía a sus hijos en la seguridad de sus brazos, en el corazón de su hogar profanado, supo con una certeza escalofriante que esto era solo el principio. Había ganado una batalla,
pero su suegro no descansaría. Y ahora, el tesoro maldito de Lázaro no era solo una leyenda, era su única y peligrosa esperanza de luchar en la guerra que acababa de comenzar. En los días que siguieron a la violenta incursión, una calma tensa y antinatural se apoderó del cañón. Clara reparó la puerta lo mejor que pudo, usando tiras de cuero y las tablas que habían sobrevivido, pero el umbral de su hogar se sentía permanentemente violado. La victoria de aquella noche se había desvanecido rápidamente, dejando en su lugar el sabor amargo de una verdad ineludible. Don Genaro no era un hombre que se dejara intimidar por cuentos de fantasmas. Volvería, y la próxima vez no vendría de noche, amparado en las supersticiones de sus hombres. Vendría a plena luz del día, con más gente, y no se detendría hasta arrancarle el secreto o la vida. El miedo de Clara se transformó en una fría y calculadora urgencia. Cada amanecer era un recordatorio de que su tiempo se agotaba. El tesoro de Lázaro había dejado de ser una leyenda enterrada para convertirse en un arma, quizás la única que tenía para comprar la libertad y la seguridad de sus hijos, o para acabar su propia tumba en el intento. La pasividad de la supervivencia ya no era suficiente. Había llegado el momento de cazar. Esa misma semana tomó una decisión que cambiaría el curso de su destino. Esperó a que sus hijos cayeran en un sueño profundo y, en lugar de vigilar la noche con el cuchillo en la mano, sacó el mapa de piel de venado y las cartas de su escondite. Extendió el frágil documento sobre el suelo de tierra, anclando las esquinas con piedras, y lo estudió a la luz temblorosa de una vela hasta que las figuras y las palabras se grabaron en su memoria. Releyó cada una de las cartas de Lázaro, no buscando ya la historia de un hombre muerto, sino la estrategia de un superviviente. Intentó meterse en su mente, entender su lógica, su miedo, la astucia con la que había convertido el paisaje en una fortaleza y un enigma. Cada formación rocosa, cada árbol viejo, cada recodo del arroyo seco no eran ya simples elementos de la naturaleza, sino las piezas de un rompecabezas mortal. Sabía que buscar el tesoro era un riesgo inmenso. Si los hombres de su suegro regresaban y la encontraban cavando, todo estaría perdido. Pero el riesgo de no hacer nada era aún mayor. Una vida de constante huida, mirando siempre por encima del hombro, hasta el día en que finalmente los encontraran. Se concentró en la primera pista clave, la que parecía el punto de partida de todo el acertijo, bajo la sombra del gigante que llora sangre. Su mente recorrió febrilmente el paisaje que ya conocía tan bien, un peñasco con vetas de mineral rojizo, un tipo de cactus que soltaba una savia oscura. Entonces, la imagen vino a su mente con una claridad cegadora. Cerca del manantial donde recogían agua, se erguía un árbol descomunal, una ceiba tan antigua que sus raíces parecían las garras de un monstruo aferrándose a la tierra. Había notado que de las cicatrices de su corteza gruesa y agrietada, como la piel de un lagarto prehistórico, a veces manaba una resina de un color rojo oscuro, casi como sangre coagulada. La gente del campo a veces llamaba a esa resina sangre de drago. El gigante que lloraba sangre tenía que ser él. Con el corazón latiendo con una mezcla de terror y euforia, se asomó por el umbral de la choza. A lo lejos, la silueta del enorme árbol se recortaba contra el cielo estrellado. Ya no era solo un árbol, era la primera llave. La mañana siguiente, Clara se despertó antes de que el primer rayo de sol tocara el borde del cañón. El aire frío del desierto no logró apagar el fuego de la determinación que ardía en su interior. Ya no era una víctima a la espera del siguiente golpe. Era una estratega, y el tablero de juego era la tierra misma que ahora pisaba. Sabía que no podía simplemente correr hacia la ceiba y empezar a buscar. Cualquier comportamiento fuera de lo normal podría ser observado, incluso desde la distancia. La cautela era su mejor arma. Por eso ideó un plan que entrelazaba su peligrosa misión con la rutina de la supervivencia. «Hoy vamos a buscar leña cerca del gran árbol del manantial», les anunció a sus hijos con una normalidad estudiada. «Y buscaremos raíces de orégano y camotillo. Dicen que es bueno para la tos». Los niños, ajenos al verdadero propósito de la expedición, asintieron con entusiasmo, felices de tener una tarea. Mientras caminaban por el sendero, Clara sentía el peso del mapa invisible en su mente. Cada línea y cada símbolo
grabados a fuego. Por fuera, una madre llevando a sus hijos a una recolección rutinaria. Por dentro, era una cazadora de tesoros caminando hacia la boca del lobo. Una vez que llegaron al gigantesco árbol, Clara sintió una oleada de reverencia y miedo. La ceiba era más que una planta. Era un testigo silencioso de la historia. Sus ramas retorcidas como los brazos de un anciano sabio y sus raíces aferrándose a la tierra con una fuerza milenaria. La resina rojiza goteaba lentamente de una de sus cicatrices, como lágrimas de sangre, confirmando que estaba en el lugar correcto. «Jueguen por aquí cerca, pero no se alejen de donde yo los pueda ver», les indicó a los niños, quienes inmediatamente comenzaron una carrera para ver quién encontraba el palo más recto. Clara, mientras tanto, comenzó a seguir la segunda parte de la pista, bajo la sombra. Se dio cuenta de que la ubicación exacta dependería de la hora del día. Con el sol de la mañana, la sombra del árbol se proyectaba hacia el oeste, larga y delgada. Tendría que esperar, observar su movimiento, interpretar el enigma que Lázaro había diseñado con luz y tiempo. Su paciencia era una tortura. Cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de ser descubierta, pero la precipitación era un lujo que no podía permitirse. Pasaron las horas. Clara recogió hierbas y leña, manteniendo la farsa, pero sus ojos nunca se apartaron de la sombra que se arrastraba lentamente por el suelo pedregoso. Cuando el sol alcanzó su cenit, la sombra se encogió, acurrucándose casi directamente bajo las ramas del árbol. Y fue entonces cuando lo vio. La sombra caía sobre un conjunto de rocas que a primera vista no parecían más que un montón de piedras. Pero desde el punto exacto donde la sombra de la copa del árbol terminaba, una de las formaciones rocosas revelaba un perfil inconfundible. La luz y la oscuridad jugaban sobre la piedra para crear la ilusión de una frente abultada, una nariz aguileña y una barbilla prominente, como la cara de un viejo tallada por los dioses, mirando directamente hacia el norte, hacia el cañón más profundo. Se le cortó la respiración. No era una marca obvia, era una obra de arte natural que solo podía ser descubierta desde la perspectiva correcta y en el momento preciso. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era allí. Bajo la mirada pétrea de ese guardián silencioso, yacía el tesoro que podía cambiarlo todo. La euforia del descubrimiento duró apenas un instante, reemplazada de inmediato por la abrumadora realidad de la tarea que tenía por delante. El suelo a los pies de la roca era una mezcla compacta de tierra dura y piedras, solidificada por años de sol y sequía. Cavar allí no sería fácil. Requeriría herramientas, fuerza y, sobre todo, tiempo. Y sería un trabajo ruidoso y visible. Hacerlo durante el día era un suicidio. Si los hombres de su suegro volvían, la encontrarían con las manos en la masa. Tenía que hacerlo de noche, sola, con la única ayuda de la luz de la luna y la fuerza de su desesperación. Miró sus manos, ya encallecidas y agrietadas, y supo que sangrarían. Sintió el agotamiento en sus huesos solo de imaginar las largas vigilias cavando en la oscuridad mientras sus hijos dormían, con un oído siempre atento al más mínimo sonido de peligro. El mapa la había llevado hasta la puerta, pero ahora tenía que derribarla con sus propias manos. Llamó a Luis y a Sofía, su rostro una máscara de serenidad que ocultaba la tormenta en su interior. Regresaron a la choza, pero para Clara, el verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. La primera noche de excavación fue una lección de humildad y dolor. Después de que Luis y Sofía se durmieran, agotados por el día, Clara se sentó un largo rato en silencio, escuchando sus respiraciones acompasadas. Dejar la choza incluso por unas horas se sentía como una traición, como abandonar el nido que con tanto esfuerzo había construido. Pero el rostro cruel de Fidel y la amenaza latente de su suegro eran un fuego que la empujaba hacia la oscuridad. Se equipó con las únicas herramientas que poseía: una estaca de mezquite que había afilado con su cuchillo, una piedra laja con un borde relativamente filoso y su propia y desesperada determinación. Se deslizó fuera de la choza como una sombra, moviéndose con un sigilo que el cañón mismo le había enseñado. La luna casi llena bañaba el paisaje con una luz plateada y fantasmal, transformando las rocas familiares en siluetas de monstruos dormidos. Cada paso era un cálculo, cada sombra un posible escondite.
Al llegar a la roca con la cara del viejo, sintió que el aire se volvía más denso, como si estuviera a punto de profanar un lugar sagrado. El trabajo fue una tortura. El suelo, compactado por incontables estaciones de sol y la escasa lluvia, era duro como el cemento. La estaca de mezquite apenas lograba arañar la superficie, y el sonido de la madera golpeando la tierra seca le pareció tan estruendoso en el silencio de la noche que se encogía de miedo después de cada golpe. Pronto abandonó la estaca y se arrodilló, usando la piedra laja para raspar y cincelar la tierra centímetro a centímetro. En menos de una hora, sus manos estaban cubiertas de ampollas que no tardaron en reventar, dejando la piel en carne viva. El sudor le corría por la frente y le picaba en los ojos, pero no se detuvo. Cavaba con una furia silenciosa, canalizando su miedo, su rabia y su dolor en cada movimiento. El mundo se redujo a ese pequeño pedazo de tierra, a la sensación de sus uñas rompiéndose contra las piedras y al sabor metálico del agotamiento en su boca. El miedo era su compañero constante. Cada ulular de una lechuza, cada susurro del viento entre los matorrales, cada desprendimiento de una pequeña piedra en la distancia la hacía congelarse, agachada en el hoyo poco profundo que estaba cavando, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. Esperaba conteniendo la respiración, escuchando con una intensidad que le dolía, intentando discernir si era un sonido natural del cañón o el avance sigiloso de los hombres de su suegro. En esos momentos de terror paralizante, pensaba en sus hijos dormidos, en la promesa que se había hecho a sí misma de darles un futuro, y esa imagen le daba la fuerza para volver a tomar la piedra ensangrentada y seguir cavando. La primera noche, después de horas de trabajo agotador, apenas había logrado cavar un hoyo del tamaño de un plato hondo. La desesperanza era una tentación fría y pegajosa, pero la desechó. Regresó a la choza justo antes del amanecer, se lavó las manos heridas en el manantial y se acostó junto a sus hijos, su cuerpo dolorido, pero su espíritu intacto. La segunda noche fue igual de brutal, y la tercera. Sus manos eran un mapa de dolor, pero ya no sentía las heridas. Su cuerpo se movía por pura inercia, impulsado por una voluntad de hierro. Ya casi había perdido la esperanza, pensando que quizás Lázaro había mentido, que todo era una cruel broma de un hombre muerto. Estaba a punto de rendirse cuando, en la cuarta noche de su calvario, la piedra laja que usaba como pala golpeó algo con un sonido sordo y hueco que no era el de una roca. Toc. No fue el sonido seco y agudo de la piedra contra la piedra, fue un sonido orgánico, profundo, el sonido de la madera vieja y compacta. Se quedó absolutamente inmóvil, con la mano apoyada sobre el punto del impacto, sintiendo una vibración diferente bajo la tierra. Su corazón se detuvo. Con un cuidado infinito, comenzó a limpiar la tierra de alrededor con los dedos, sintiendo los contornos de una superficie plana y rugosa. Era madera. Había encontrado algo. Con el corazón latiéndole en la garganta, con una fuerza que ahogaba cualquier otro sonido, Clara limpió la tierra con una delicadeza febril. Sus dedos, ensangrentados y entumecidos, trabajaron con una precisión nacida de la pura adrenalina, revelando lentamente la tapa de un cofre de madera oscura, reforzado con bandas de hierro corroídas por el óxido y la humedad. Era más grande de lo que había imaginado, y estaba hundido profundamente en la tierra, como si el propio suelo se negara a renunciar a su secreto. Sabía que no podría levantarlo sola, era demasiado pesado, demasiado anclado en su tumba de tierra. Su única opción era abrirlo allí mismo, en el fondo de aquel hoyo que era a la vez su obra y su prisión. Usó la estaca de mezquite como palanca, introduciéndola en la rendija entre la tapa y el cuerpo del cofre. Hizo fuerza, su cuerpo entero temblando por el esfuerzo, y la madera vieja y húmeda gimió en protesta, un sonido largo y quejumbroso que pareció el lamento de un fantasma. La tapa se movió apenas unos milímetros. Volvió a intentarlo una y otra vez, hasta que con un crujido sordo, los goznes oxidados cedieron y la tapa se abrió lo suficiente para que pudiera meter las manos y levantarla del todo. La luz de la luna se derramó dentro del cofre y a Clara se le cortó la respiración. No hubo un destello cegador de oro pulido como en los cuentos. Lo que vio fue algo mucho más real y sobrecogedor.
El cofre estaba lleno de monedas de oro y plata, pero estaban opacas, cubiertas por una fina capa de tierra y deslustradas por un siglo de oscuridad. Entre las monedas vio el brillo tenue de algunas joyas, un collar de perlas y un anillo con una piedra oscura, probablemente arrancados en el fragor de la batalla. El olor que emanó no fue el de la riqueza, sino el de la historia estancada, un aroma a metal frío, a tierra húmeda y al peso inconfundible de la sangre derramada. Cayó de rodillas, no por la emoción de la riqueza, sino por el peso abrumador de lo que había encontrado. Las palabras de Lázaro resonaron en su mente. Sangre de hermanos regó este suelo. Este no era un tesoro, era una deuda. Era el precio de la libertad de unos y la traición de otros. Y ahora, esa deuda estaba en sus manos. Por un largo momento se quedó inmóvil, simplemente mirando. La solución a todos sus problemas estaba allí, a sus pies, pero se sentía como un veneno, una carga terrible y sagrada. Sabía que no podía simplemente tomarlo y huir. Hacerlo sería repetir el pecado de Coronado, el capitán traidor. Este oro tenía un propósito, y la convicción de una madre que lucha por sus hijos resonó en su mente. Que sea usado para el bien, para redimir. Con una claridad que la sorprendió, supo lo que tenía que hacer. No podía llevarse el cofre, era demasiado arriesgado. Con un cuidado infinito, metió la mano entre las monedas y sacó solo un puñado, lo suficiente para empezar, para comprar herramientas, semillas y, sobre todo, tiempo. Luego, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, volvió a cerrar la pesada tapa. Con el mismo cuidado con el que lo había descubierto, volvió a enterrar el cofre, cubriéndolo de tierra y piedras, borrando cualquier rastro de su profanación. Regresó a la choza justo cuando el cielo comenzaba a palidecer en el este. Se lavó las manos y la cara, y escondió las pocas monedas en una grieta de la pared de adobe. Miró a sus hijos, que dormían plácidamente, ajenos al pacto que su madre acababa de sellar con los fantasmas del cañón. El verdadero trabajo, la verdadera redención, apenas comenzaba. Con el secreto del oro latiendo bajo la tierra como un segundo corazón, Clara supo que su estrategia debía cambiar. La supervivencia ya no consistía solo en aguantar, sino en fortalecerse. Una semana después de su descubrimiento, emprendió el peligroso viaje de regreso a Santa Rita, no como una viuda desamparada, sino como una mujer con un plan. Con una de las monedas de oro que había frotado con tierra para que pareciera una vieja reliquia familiar encontrada por casualidad, compró no lujos, sino armas para su guerra silenciosa. Un pico y una pala de hierro, un hacha pequeña pero robusta, y una cantidad generosa de semillas de maíz, frijol y chiles. También compró sal, manteca y un trozo de tela de algodón grueso para remendar la ropa de sus hijos. Cada compra era un acto de desafío, una inversión en el futuro que se negaba a que le arrebataran. La gente del pueblo la miraba con una mezcla de curiosidad y lástima, susurrando sobre la loca del cañón, sin imaginar que la mujer que veían con las manos encallecidas y la mirada decidida estaba sentando las bases de su propio reino. Fue en una tarde varias semanas después cuando el cañón le presentó un nuevo y desconcertante desafío. Luis había ido al manantial a revisar las trampas para conejos que había aprendido a colocar, un poco más lejos de lo habitual. De repente, Clara escuchó un grito no de miedo, sino de sorpresa y urgencia. «¡Mamá, ven rápido!». Corrió con el corazón en la boca, el hacha pequeña en la mano, temiendo lo peor. Una serpiente, un puma, o peor aún, los hombres de su suegro. Lo que encontró la dejó sin aliento. A la orilla del pequeño charco que formaba el manantial, Luis intentaba arrastrar a un hombre fuera del agua. Estaba inconsciente, con el rostro pálido como la cera y una herida sangrante en la cabeza que teñía el agua de un rojo oscuro. «Estaba boca abajo en el agua, mamá», dijo Luis, su voz temblando. «Creo que se cayó de las rocas de arriba». Juntos, con un esfuerzo sobrehumano, lograron sacar al hombre del agua y tumbarlo sobre la tierra seca. Era joven, quizás de unos 28 años, con el cabello negro pegado a la frente y la piel curtida por el sol, pero sus manos no eran las de un campesino. Eran más finas, menos castigadas. Su ropa, aunque rota y empapada, era de buena calidad, botas de cuero y una camisa de lino ahora manchada de sangre y lodo.
Clara comprobó su respiración. Era débil, casi imperceptible, pero estaba vivo. La herida en su cabeza era profunda y fea. Por un instante, la paranoia la golpeó. ¿Sería un espía de don Genaro, fingiendo un accidente para infiltrarse en su vida? Pero al mirar su rostro vulnerable y la urgencia en los ojos de su propio hijo, supo que no podía dejarlo morir. Su instinto de madre, de sanadora, fue más fuerte que su miedo. Luis, corre a la choza y trae los trapos limpios y el mezcal que compramos para las heridas. Sofía, pon a hervir agua, mucha. Los niños, entrenados en la obediencia rápida que exigía la supervivencia, salieron corriendo. Clara se quedó sola con el extraño, rasgando un trozo de su propia falda para hacer una compresa y presionar la herida, preguntándose qué clase de tormenta acababa de arrastrar el destino a su frágil orilla. Con una fuerza que solo la necesidad puede forjar, Clara y Luis lograron cargar al hombre inconsciente hasta la choza. Fue un calvario lento y agotador. El cuerpo del extraño era un peso muerto que parecía decidido a anclarse a la tierra del cañón. Sofía corría delante, apartando las piedras más pequeñas del camino, su pequeño rostro contraído por la seriedad de la situación. Lo depositaron con cuidado sobre el petate de palma que servía de única cama en el hogar, un lecho que hasta esa noche había pertenecido a los niños. Clara lo observó por un momento, la vulnerabilidad del hombre desarmando una parte de su recelo. Su vida, fuera quien fuese, estaba ahora literalmente en sus manos. Cuando los niños regresaron con lo que les había pedido, ella se puso a trabajar con la eficiencia de una curandera de campo. Limpió la herida con el agua hervida y el mezcal, que hizo que el hombre se contrajera y gimiera en su inconsciencia. Luego, preparó una cataplasma con hojas de salvia machacadas y un poco de barro del manantial, un remedio que su abuela le había enseñado para detener las hemorragias y prevenir la gangrena. El destino era un tejedor irónico. El mismo lugar que la había condenado al exilio, ahora le ofrecía las herramientas para salvar una vida. El hombre permaneció en el umbral de la muerte durante 2 largos días y 2 noches interminables. Clara apenas durmió, velando su sueño febril, cambiándole los vendajes y dándole de beber pequeños sorbos de agua con la ayuda de un trapo. Cada vez que su respiración se volvía demasiado superficial, sentía una punzada de pánico. Durante el día, intentaba mantener una apariencia de normalidad para sus hijos, pero por la noche, a la luz de una sola vela, su mente era un hervidero de preguntas. ¿Quién era él? ¿Qué hacía un hombre como él, con botas finas y manos cuidadas, en el corazón del cañón más temido de la región? La posibilidad de que fuera un engaño seguía atormentándola. Quizás su herida era real, pero su presencia allí no era una coincidencia. Lo observaba, buscando pistas, una cicatriz, un tatuaje, cualquier cosa que pudiera delatar su identidad, pero no encontró nada, solo el rostro de un extraño atrapado en una pesadilla. Los niños, por su parte, lo observaban con una mezcla de miedo y una fascinación casi irreverencial. Era la primera persona nueva que veían en meses, un mensajero de ese mundo exterior que casi habían olvidado. Fue en la mañana del tercer día cuando el milagro sucedió. Clara estaba limpiando la herida de su cabeza, cuando los párpados del hombre temblaron y se abrieron. Sus ojos, de un sorprendente color miel que contrastaba con su cabello oscuro, parpadearon varias veces, desorientados, intentando enfocar la luz que se filtraba por las grietas del techo. Donde su voz fue un graznido seco, el sonido de cuerdas vocales que no se habían usado. «Está a salvo», respondió Clara en voz baja, sin dejar de limpiar la herida. Tuvo un accidente. Se cayó de las rocas cerca del manantial. El hombre intentó incorporarse, pero un gemido de dolor lo obligó a dejarse caer de nuevo sobre el petate. Se llevó una mano a la cabeza, sus dedos rozando el vendaje. «Mi cabeza duele como el infierno». Clara asintió. Recibió un golpe muy fuerte. Ha estado inconsciente casi 3 días. Hubo un largo silencio mientras él asimilaba la información, su mirada recorriendo el humilde interior de la choza, deteniéndose en los rostros curiosos de Luis y Sofía, que lo espiaban desde un rincón. «¿Cómo se llama?», preguntó Clara finalmente, su tono suave pero directo. Él tragó saliva, sus ojos fijos en los de ella. «Javier», dijo. «Javier Castillo».
Clara sintió una punzada de tensión al oír el nombre. Aunque Castillo era un apellido común, cualquier conexión con el mundo de fuera era una amenaza potencial. Yo soy Clara Ramírez, y ellos son mis hijos, Luis y Sofía. Javier asintió débilmente, sus ojos recorriendo de nuevo la estancia, la pobreza evidente, pero también la limpieza y el orden que reinaban en aquel pequeño espacio. Parecía estar juntando las piezas de un rompecabezas imposible. Ramírez, repitió en voz baja, como si el nombre le sonara familiar. Luego su mirada se agudizó, como si de repente recordara algo. Este lugar, el cañón. ¿No me diga que esta es el cañón del silencio? Clara simplemente asintió. Una expresión de incredulidad total se dibujó en el rostro de Javier. Miró a Clara y a los niños y luego a las paredes de adobe que los rodeaban. ¿Usted vive aquí sola con sus hijos? Su tono no era de juicio, sino de un asombro tan profundo que rayaba en la admiración. Clara se encogió de hombros, un gesto que ocultaba un océano de dolor y orgullo. «Ahora es nuestro hogar», respondió. Javier sacudió la cabeza lentamente, una media sonrisa dolorida apareciendo en sus labios. «Entonces, usted debe ser la mujer más valiente, o la más loca de todo el estado de Jalisco». Clara le sostuvo la mirada, una chispa de desafío brillando en sus ojos cansados. «Ni valiente, ni loca», respondió, su voz tan firme como las rocas que la rodeaban. «Solo madre. A veces es la misma cosa». No ofreció más explicaciones, y Javier no las pidió. Entendió, quizás por primera vez, que la desesperación puede ser una forma de coraje. Se quedó porque no tenía otra opción. Su cabeza tardó más de una semana en dejar de palpitar con cada latido de su corazón, y su cuerpo, debilitado por la herida y la fiebre, no le habría permitido llegar ni a la mitad del sendero de salida. Durante ese tiempo, fue un observador silencioso, un fantasma cortés en el pequeño universo de Clara. Veía la rutina incesante, el trabajo agotador que comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del anochecer. Veía cómo ella racionaba la comida, dándoles a sus hijos las porciones más grandes, y cómo remendaba su ropa a la luz de una vela hasta que sus párpados se cerraban por el agotamiento. Y en todo ello no vio ni una pizca de autocompasión, solo una determinación tan dura y pura como un diamante en bruto. Cuando sus fuerzas comenzaron a regresar, Javier no pudo soportar más su inactividad. A pesar de las protestas de Clara, que insistía en que debía descansar, empezó a ayudar en las tareas. Al principio fueron cosas pequeñas: acarrear agua del manantial, cortar leña con el hacha que ella había comprado. Pero pronto sus habilidades se hicieron evidentes. Vio la puerta que Clara había reparado con tiras de cuero y, sin decir una palabra, dedicó todo un día a construir una nueva, sólida y funcional, con goznes de madera que él mismo talló. Vio la mesa improvisada donde comían, que se tambaleaba con cada movimiento, y a los pocos días había construido una mesa robusta y dos pequeños bancos con la madera de un mezquite seco. Clara lo observaba trabajar con una mezcla de gratitud y una creciente sospecha. ¿Dónde había aprendido un hombre con manos de señorito a trabajar la madera con la habilidad de un maestro carpintero? Sus movimientos eran precisos, económicos, la marca de alguien que conocía íntimamente sus herramientas y su oficio. Los niños, especialmente Luis, quedaron cautivados. Para el niño que había perdido a su padre y había sido arrojado a un mundo de miedo e incertidumbre, Javier era una revelación. Lo seguía a todas partes, observando en silencio cómo sus manos transformaban la madera en objetos útiles y bellos. Javier, por su parte, nunca lo trató con condescendencia. Le hablaba como a un igual. Le explicaba lo que estaba haciendo. Le enseñaba a distinguir la veta de la madera, a afilar una herramienta, a hacer un nudo que no se soltara. Por primera vez en muchos meses, Clara volvió a ver a su hijo sonreír, una sonrisa genuina que le iluminaba todo el rostro. Incluso Sofía, que al principio era tímida y se escondía detrás de la falda de su madre, empezó a acercarse a él, atraída por las pequeñas figuras de animales que él tallaba para ella en sus ratos de descanso. La presencia de Javier estaba transformando la choza. El aire, antes cargado de miedo y soledad, comenzaba a llenarse con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza, y eso, para Clara, era lo más aterrador de todo. Fue una noche,
mientras compartían un guiso de conejo que Luis había cazado, que Clara finalmente se atrevió a sondear el misterio. «¿Qué lo trajo tan adentro del cañón, señor Castillo?», preguntó, su tono casual ocultando la tensión que sentía. Javier dejó de comer y miró el fuego por un largo momento antes de responder. «Estaba buscando algo», dijo, su voz tranquila. «¿Oro?», insistió Clara, su corazón dando un vuelco. Él la miró, y sus ojos color miel no mostraron sorpresa, sino una profunda tristeza. «No, señora Clara, algo mucho más difícil de encontrar. Buscaba el rastro de mi abuelo. Desapareció en esta región durante la Revolución. La gente siempre dijo que se había unido a los zapatistas y que murió como un traidor». El corazón de Clara se detuvo por un segundo. Sintió el peso de las cartas de Lázaro, escondidas en la pared de adobe, como si fueran brasas ardientes. El mundo, que ya era peligrosamente pequeño, acababa de encogerse hasta el tamaño de aquella humilde choza. El silencio que siguió a la confesión de Javier fue más denso y pesado que la oscuridad del cañón. El crepitar del fuego era el único sonido que se atrevía a romper la tensión. Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies por segunda vez. Buscó frenéticamente en su memoria los nombres que Lázaro había mencionado en sus cartas, los nombres de los hombres leales asesinados por el capitán Coronado. ¿Estaba Castillo entre ellos? No lo recordaba, pero la coincidencia era demasiado brutal, demasiado precisa para ser ignorada. El destino, ese tejedor ciego y caprichoso, había traído al nieto de uno de los fantasmas del cañón directamente a su puerta. Ahora el secreto no solo le quemaba las manos, sino que la miraba a los ojos con el color de la miel y la herida de una injusticia familiar. Javier, ajeno a la tormenta que se desataba en el interior de Clara, continuó, con la voz cargada por el peso de generaciones de vergüenza. «Mi familia lo perdió todo», dijo, su mirada perdida en las llamas. «No por falta de dinero, sino por falta de honor. El estigma de la traición nos marcó como ganado. Crecí escuchando susurros, viendo cómo la gente nos daba la espalda. Vine aquí no por una herencia material, sino para encontrar una tumba, una carta, una prueba, cualquier cosa que limpie su nombre y nos devuelva la paz». Clara lo miró, y en su rostro no vio a un extraño, sino un reflejo de su propio dolor. Ambos eran víctimas de la codicia de otros hombres. A ella, su suegro le había robado su tierra y su hogar en nombre de la fuerza. A él, la historia le había robado el honor de su familia en nombre de una mentira. En ese momento, miró hacia el rincón donde sus hijos dormían, y luego de vuelta a Javier, y tomó una decisión. La soledad era una fortaleza, pero también una celda, y quizás, solo quizás, en la verdad compartida podrían encontrar una libertad que ninguno de los dos podría alcanzar por separado. Se levantó lentamente, su movimiento capturando la atención de Javier. «Señor Castillo», dijo, su voz apenas un susurro, «creo que lo que usted busca, la paz que anhela, puede que esté aquí mismo, en este cañón». Los ojos de Javier se clavaron en los de ella, llenos de una pregunta silenciosa. «Pero no está en una tumba», continuó Clara. «Está en una historia que fue enterrada para que nadie la encontrara. Venga conmigo». Sin decir más, se dirigió al fogón. Javier la siguió, su rostro una mezcla de confusión y una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse. Clara movió la caja de madera, se arrodilló y con un esfuerzo levantó la pesada losa de piedra, revelando la abertura negra que conducía al sótano. Javier la miró, atónito. «Creí que era una bodega», comenzó a decir. «Lo es», respondió Clara. «Una bodega de secretos». Le tendió una vela encendida. «Vaya usted primero». El descenso a la cámara subterránea fue un viaje a otro tiempo. El aire frío y el olor a tierra antigua envolvieron a Javier mientras bajaba los toscos escalones. Cuando sus pies tocaron el suelo de la cámara, miró a su alrededor, su asombro creciendo a cada segundo. Clara no le dio tiempo a hablar. Se dirigió a una grieta en la pared y sacó el fajo de cartas atadas con el cordón de cuero. «La verdad de su abuelo y la razón de mi exilio creo que están escritas aquí», dijo, entregándole los frágiles documentos. Con manos temblorosas, Javier tomó las cartas, se sentó en la roca que servía de mesa y a la luz parpadeante de las dos velas comenzó a leer la caligrafía tosca de Lázaro Mendoza.
Clara observó su rostro. Vio cómo la confusión daba paso al horror y luego a una comprensión tan dolorosa y profunda que le llenó los ojos de lágrimas. Vio el momento exacto en que encontró el nombre. Su dedo tembloroso trazó la línea donde Lázaro había escrito «Sí». Y entre los valientes que cayeron ese día estaba el joven sargento Damián Castillo, un hombre más leal a la causa que a su propia vida. Su abuelo no era un traidor, era un héroe. Javier no habló durante un largo rato. Se quedó inclinado sobre las cartas, su cuerpo sacudido por sollozos ahogados que eran más de alivio que de dolor. Eran las lágrimas de un hombre que acababa de ver cómo se levantaba el peso de una mentira que había aplastado a su familia durante décadas. Clara se arrodilló a su lado, no para consolarlo, sino para compartir el silencio, para ser testigo de esa sagrada liberación. Cuando Javier finalmente levantó la vista, sus ojos color miel brillaban con una gratitud tan inmensa que no necesitaba palabras. «Mi abuelo», susurró, su voz rota, «murió como un hombre de honor». Clara asintió, poniendo una mano sobre las de él, que aún aferraban las cartas. «Y su honor ahora vive en usted», respondió ella suavemente. En esa cámara subterránea, rodeados por los fantasmas del pasado, dos almas solitarias forjaron un pacto inquebrantable. Ya no eran una viuda desesperada y un extraño herido. Eran socios, herederos de la misma lucha, guardianes del mismo secreto. Pero el momento de catarsis fue brutalmente interrumpido. Gritos y el sonido de cascos de caballos resonaron desde arriba, esta vez más fuertes, más numerosos, y lo peor de todo, a plena luz del día. «¡Clara!». La voz de don Genaro Valderrama retumbó por el cañón, un trueno de arrogancia y furia. «Sal de tu agujero, se acabaron los juegos de espantos». Subieron corriendo, y a través de una grieta en la pared, vieron la escena que tanto habían temido. Don Genaro estaba allí, montado en su caballo negro, pero esta vez no había traído a 4 hombres asustadizos. Lo flanqueaban al menos una docena de vaqueros, hombres con el rostro curtido y rifles cruzados sobre el pecho. No había rastro de miedo supersticioso en sus ojos, solo la fría obediencia al dinero de su patrón. «Sube a los niños a la bodega», dijo Javier, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Yo me encargo». «Son demasiados», protestó Clara, el pánico atenazándola. «Confía en mí», respondió él, y había algo en su mirada, una inteligencia fría y calculadora, que la hizo obedecer. Mientras Clara escondía a los niños, Javier salió de la choza y esperó a los hombres en el pequeño claro, desarmado, con las manos a la vista. Don Genaro soltó una carcajada al verlo. «Vaya, vaya, así que la viudita se consiguió un nuevo gallo. ¿Quién eres tú, muerto de hambre, para interponerte en mi camino?» Javier lo ignoró y se dirigió a los hombres. «Señores, lo que su patrón les pide que hagan hoy no es solo un desalojo, es un robo a mano armada, y si algo nos pasa, será un asesinato. La tierra que pisan fue comprada legalmente por la señora Clara Ramírez». Don Genaro bufó. «Papeles. Tus papeles no valen nada contra mis rifles». «Quizás mis papeles no», dijo Javier con calma, «pero los míos sí». Sacó una de las cartas de Lázaro de su camisa. «Don Genaro, usted cree que esto es por un simple tesoro familiar. Se equivoca. Este oro, como consta en esta carta y en otras que están en un lugar seguro, era un fondo de guerra de la División del Norte. Técnicamente es propiedad de la nación, y yo no soy un simple vagabundo. Mi nombre es Javier Castillo, y estoy aquí investigando el paradero de esos fondos por encargo de ciertos contactos en el gobierno de la Ciudad de México». Era un farol monumental, una obra maestra de la invención nacida de la desesperación, pero dicha con una convicción absoluta. La arrogancia en el rostro de don Genaro vaciló por primera vez. «Además», continuó Javier, su voz volviéndose más dura, «mi informe incluirá sus actividades, el despojo ilegal de la propiedad de su nuera, la intimidación con pistoleros. Créame, los nuevos agentes de la reforma agraria están muy interesados en casos como el suyo. No solo perderá la oportunidad de encontrar este oro, sino que podría perder todas y cada una de las hectáreas que posee. ¿De verdad cree que un puñado de monedas malditas vale la pena arriesgar todo su imperio?» El silencio que cayó fue total. Los vaqueros se miraron unos a otros incómodos. Ya no eran matones cumpliendo órdenes,
sino posibles testigos en un asunto federal. Don Genaro, pálido como un muerto, miró a Javier, luego a la choza y finalmente a sus propios hombres. La codicia luchó contra el miedo en su rostro y el miedo ganó. «Maldito seas», siseó entre dientes. Tiró violentamente de las riendas de su caballo. «Vámonos», gritó a sus hombres. Y sin mirar atrás, la pequeña armada de don Genaro se batió en retirada, dejando tras de sí solo una nube de polvo y el eco de una derrota humillante. Cuando el último eco del galope se desvaneció y el polvo volvió a asentarse sobre la tierra sedienta, Clara salió de la choza. Sus hijos corrieron hacia ella, pero se detuvieron al ver la figura de Javier de pie, en medio del claro, su silueta recortada contra el sol implacable. No había triunfalismo en su postura, solo el agotamiento de un hombre que ha apostado su vida a un farol y ha ganado. Sus miradas se encontraron a través de la distancia, y en ese cruce de ojos se selló un destino. Ya no había dudas ni sospechas, solo el reconocimiento mutuo de dos almas que se habían encontrado en el fondo del abismo y habían decidido construir una escalera para salir juntos. El oro ya no era de Lázaro, ni de los zapatistas, ni siquiera de ellos. Era la argamasa con la que reconstruirían no solo sus vidas, sino el honor perdido de un héroe y la seguridad robada de una familia. Aquella tarde, juntos, desenterraron el cofre por segunda y última vez. No lo abrieron con la avidez de los ladrones, sino con la solemnidad de los herederos que reciben una carga sagrada. Decidieron que cada moneda sería lavada de su pasado sangriento con el sudor del trabajo honesto y el propósito de la redención. Los años que siguieron transformaron el cañón de una manera que ni las leyendas más descabelladas podrían haber predicho. Con la venta cuidadosa y esporádica de algunas monedas, no compraron lujos, sino cimientos. Compraron legalmente las tierras del cañón y las colindantes, asegurándose de que ningún otro don Genaro pudiera jamás reclamarlas. Invirtieron en herramientas, en un sistema de riego para los cultivos de agave, y en una bomba de agua que convirtió el milagroso manantial en el corazón de un pequeño oasis. La choza de adobe se convirtió en el núcleo de una casa de verdad, con habitaciones separadas, un porche para ver las estrellas y una cocina donde el olor a frijoles y tortillas recién hechas nunca faltaba. El cañón del silencio dejó de ser un susurro de miedo en el pueblo para convertirse en un murmullo de asombro. La gente empezó a llamarlo la herencia del cañón, un lugar donde una viuda y un forastero estaban demostrando que no hay tierra mala, solo tierra que espera las manos correctas para florecer. Clara y Javier se casaron un año después en una ceremonia sencilla bajo la sombra de la gran ceiba, el gigante que había sido la primera llave de su destino. Luis y Sofía, ya sin la sombra del miedo en sus ojos, fueron los padrinos. El rancho creció, no en tamaño, sino en comunidad. Atraídas por la promesa de un salario justo y un trato digno, otras familias despojadas por la injusticia llegaron, y juntos construyeron una pequeña cooperativa. La tierra antes estéril produjo cosechas abundantes. La pequeña escuela que Clara improvisó para sus hijos se convirtió en una escuelita rural a la que asistían todos los niños de la comunidad, aprendiendo a leer con los libros que Javier traía de sus viajes a la ciudad. El oro se fue acabando, invertido en semillas, en medicinas, en futuros. Cuando la última moneda fue gastada, años después, nadie se dio cuenta, porque la verdadera riqueza ya no estaba bajo tierra, sino en las risas de los niños, en los campos verdes y en la red de apoyo y afecto que habían tejido. La historia de Clara nos enseña que los verdaderos tesoros no brillan, sino que se construyen, se forjan en el fuego de la adversidad y se pulen con la fuerza del amor y la determinación. Nos recuerda que un hogar no está hecho de adobe y madera, sino de la valentía para proteger a los que amamos, y que la redención no es un milagro, sino una elección que se hace día tras día. Si estas crónicas del alma humana, que exploran la increíble capacidad de resiliencia que todos llevamos dentro, te conmueven, te invito de corazón a unirte a este canal. Tu presencia enriquece a nuestra comunidad, que está hecha de personas que luchan día a día. Me encantaría que compartieras tu propia historia en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te enseñó el viaje de Clara?
¿Has encontrado alguna vez un tesoro en un lugar inesperado? No de oro, sino de fortaleza, amistad o amor. Leemos cada uno de vuestros relatos, porque en cada experiencia personal encontramos un pedazo de nuestra propia humanidad y aprendemos que, sin importar cuán profunda sea la barranca de la vida, nunca estamos verdaderamente solos.